marco de la Expopotencia Venezuela, que se llevó a cabo del 23 al 26 de marzo en la ciudad de Caracas, el Ejecutivo Nacional anunció medidas económicas para incentivar el desarrollo del país. Dentro de las medidas notificadas para potenciar las alianzas en la producción, se encuentra la modificación del sistema DICOM. Ahora, las subastas serán 2 veces a la semana y estarán a cargo del Banco Central de Venezuela. Los dólares serán ofrecidos por las empresas públicas con invitación a las privadas, por lo que se tiene previsto que inicien luego de Semana Santa. De igual manera, según Gaceta Oficial Extraordinaria número 6293, se nombró a Miguel Pérez Abad como presidente del Centro Nacional Productivo de Innovación Tecnológica para la sustitución de las importaciones, que modifica la conformación de la Alta Comisión para la Independencia Científica, Tecnológica y Económica, ahora denominada Centro Nacional Productivo de Innovación Tecnológica para la sustitución de las importaciones. Estas implementaciones son para fortalecer el plan de crecimiento económico junto con los 15 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana. Sin embargo, según organismos internacionales, Venezuela está catalogada como uno de los peores países para invertir. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Reporte Estelar. Hoy es viernes, pero decidimos cambiar nuestros viernes live para tratar un tema que es importante para todos los venezolanos y es el nuevo sistema DICOM que va a implementar el gobierno luego de Semana Santa. Y es que desde el año 2013 existe en el país un control de cambio a través del cual se le ha restringido las divisas a los ciudadanos y también a los empresarios. En aquella oportunidad se habló de proteger las reservas venezolanas y de evitar la fuga de las divisas. Hoy no es muy diferente la finalidad, solo que en ese tiempo hemos pasado por diferentes modificaciones de ese convenio cambiario. Ahora el gobierno anuncia un nuevo sistema DICOM a través de subastas que se realizarán 2 semanales para el sector empresarial del país, tanto para las empresas públicas como privadas. Este va a comenzar a regir, según informó el ministro Jesús Farías, después de Semana Santa y tiene por finalidad reducirle espacios a Dollar Today. Nada diferente tampoco a la variación anterior, cuando se dijo lo mismo y aún no ha logrado controlarse el paralelo. Los economistas, por su parte, aseguran que será más de lo mismo, pues ni el dólar paralelo caerá ni la inflación detendrá su ascenso vertiginoso en Venezuela. Y mucho menos ven cómo puede incrementarse la oferta de dólares para los privados cuando en los meses de enero y febrero de este año se redujo la oferta y cada vez se liquidan menos divisas para las importaciones a través del DICOM. Consideran que cada vez vamos a una restricción más severa de divisas. Habrá que esperar, como les dije, pues su implementación a partir de la próxima semana cuando termine la Semana Mayor. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb. La etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Medida, empiece allá a enviar sus comentarios. Algunas preguntas que hemos seleccionado, por ejemplo, si conoce las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Denos su respuesta, por favor, con la etiqueta Reporte Medidas. Nos gustaría saber qué opina de las medidas económicas que anunció el presidente Nicolás Maduro. Igualmente su respuesta con la etiqueta Reporte Medidas. Y, por supuesto, una de las preguntas necesarias es si está de acuerdo con las nuevas medidas económicas anunciadas por el jefe de Estado. Su respuesta con la etiqueta Reporte Medidas. La última pregunta por esta noche, si cree que estas medidas anunciadas por el presidente ayuden a resolver la situación económica, sobre todo lo que tiene que ver con la importación. Participe a través de la etiqueta Reporte Medidas. Y de inmediato vamos a recordar lo que dijo el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro al momento de anunciar este nuevo sistema de subastas. Quiero anunciar en 4 áreas muy importantes de trabajo. En primer lugar, en el proceso de perfeccionamiento del sistema de captación, administración y estabilización del flujo de divisas convertibles en Venezuela. Hemos diseñado y he decidido activar a partir de la próxima semana un nuevo modelo de DICOM, un nuevo DICOM. En segundo lugar, la tecnología, la innovación, la sustitución de importación. En tercer lugar, voy a firmar un decreto en el marco de la emergencia económica con rango, valor y fuerza constitucional para iniciar una nueva
política de inversión extranjera en Venezuela para el desarrollo de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. En cuarto lugar, también me han hecho una propuesta de un plan de crecimiento económico, concebido como plan integrador de las fuerzas productivas nacionales y de los sectores que verdaderamente trabajan. Bueno, y luego de escuchar al presidente de la República, Nicolás Maduro, vamos a establecer a esta hora contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él realizó algunas consultas en relación con el nuevo sistema de subasta. Vamos a verlo. El presidente de FEDEINDUSTRIA, Orlando Camacho, destacó el estímulo que puede generar al mercado de divisas y a la economía el proceso de sustitución de importaciones que anunciara el Ejecutivo Nacional en el marco de la Expo Venezuela Potencia. Eso va a ahorrar divisas. Yo creo que también va a generar también lo que son nuevos desarrollos, va a crear nuevos empleos, nuevas empresas van a nacer, otras empresas se van a transformar, buscando cómo participar en ese mercado. Para la pequeña y media industria, la sustitución de importación es un mercado nuevo, lo que es el mercado de las empresas básicas, lo que es Sidor, CBG, Bausilum, Menalum, Alcasa, Lucasa. Asimismo, tenemos la oportunidad de sustituir importación, bueno, en PDVSA. Eso es otro nuevo mercado que se le abre al país, que se le abre a la pequeña y media industria con desarrollo de productos venezolanos hechos por venezolanos. Sobre el mercado cambiario, Camacho consideró que el sistema de subastas detallado por el Ejecutivo puede generar más confianza en el sector empresarial. Apostamos al éxito de este nuevo sistema cambiario y también a la transparencia, así como lo mencionó el vicepresidente de la ISAMI el viernes pasado en el Consejo Nacional de Economía Productiva, va a tener nombre y apellido a qué empresa se le va a otorgar y así poder hacer el seguimiento para que esos productos lleguen a los anaqueles, bueno, partiendo de ese dólar y no que aparezca con los precios marcador del dólar de internet, que bueno, que al final complica al productor, al comerciante, al empresario, al pueblo general y al consumidor. No obstante, la Confederación de Industriales de Venezuela descartó que el nuevo mecanismo de divisas genere resultados favorables, ya que no se ajusta a los parámetros requeridos por todos los sectores. Para poder tener el entorno de mecanismo cambiario que permita que las empresas puedan operar, no hacen falta solamente 2 subastas semanales. Hace falta que toda la economía sea volteada en un sentido distinto de como está en este momento. Hace falta que haya una economía de mercado. ¿Qué significa una economía de mercado? Oye, una economía sin controles, una economía en la cual se pueda, vamos, el que más eficiente sea, que produzca más, pero que tenga el entorno dentro del cual se le facilite acceso a materia prima, no se le ponga limitación a sus precios. Además de la regularización del mercado, el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, consideró que el valor de la divisa debe ser competitiva para los productores venezolanos. En la medida que tú privilegies las importaciones a través de la tasa de cambio, pues vas destruyendo producción nacional y con eso valor agregado y puestos de trabajo. Así que el hecho de que la fije el mercado y la mantenga con las fluctuaciones hacia arriba o hacia abajo que pueda tener eventualmente el mercado, manteniendo un criterio de que tienes que darle competitividad a la industria nacional, en esa medida estás avanzando en el camino correcto. Para Olalquiaga, un punto importante en torno al sistema de divisas es la cancelación de la deuda con proveedores internacionales. Y con eso hemos perdido entonces el crédito de muchos de los fabricantes afuera. Entonces hemos tenido que recurrir a comprar a distribuidores en vez de comprarle al fabricante, y cuando le compras a un distribuidor en vez del fabricante, pues tienes un eslabón más de la cadena comercial, con lo cual se te encarece el costo. Eso es un problema que habría que resolver porque tú quieres los mejores costos para producir de la forma más barata dentro de Venezuela. Conindustria señaló la necesidad de regresar la autonomía al Banco Central de Venezuela. Sobre las medidas adoptadas en el marco de la agenda económica bolivariana a través de los convenios cambiarios, Juan Pablo Olalquiaga opinó que es necesario que los empresarios y exportadores del país manejen el 100% de las divisas que generen por la venta de sus productos en otras fronteras. Es la información que podemos aportar para el tema que se desarrolla. Nuestra audiencia puede participar también a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Y con esto del Valle, el contacto va nuevamente contigo en el estudio.
Muchísimas gracias a Carlos por tu reportaje, bastante completo como siempre. Aprovechamos también para recordar la etiqueta numeral Reporte Medidas. También están nuestras redes personales, las consigue a través de nuestro nombre. Vamos a compartir con ustedes algunos de sus comentarios. El primero de la noche, Jorge Cerón nos dice: incentivar la producción nacional y creación de empleo, sincerar el sistema cambiario y fin a la corrupción. Otra opinión nos la regala Antonio Colina, quien asegura que va más de 10 medidas económicas del gobierno, 10 motores fundidos, nada funciona, debe cambiar de modelo de socialismo anacrónico. Las mejores medidas es incentivar la producción nacional, liberar el control de cambio, acabar con la corrupción en el CENIAC. J.R. Gallardo asegura que piensa que son medidas muy retrógradas. Venezuela necesita una economía libre para prosperar. Otro comentario nos lo regala Germán Alexander. Populismo a la enésima potencia, solo para mantener el apoyo de los más desposeídos, alentando una esperanza ficticia. Luis López, por su parte, nos dice que cuánto va a quedar, o pregunta cuánto va a quedar el dólar para esa subasta y si cualquier persona natural podrá comprar divisas. Bueno, es para los empresarios y todavía no se ha dado mucha información en relación con el tema. José Alberto Nava, más de lo mismo, no hay unas verdaderas y serias políticas macroeconómicas, las gringolas ideológicas no lo permiten. Bueno, son algunos de los comentarios. Por su parte, Alfredo dice: alguien que explique lo de la minería ecológica, eso es falso. Bueno, eso es con otro tema que ya lo tratamos en días pasados. Nos toca hacer una pausa, ya regresamos. Usted no se retire y quédese en sintonía de Reporte Estelar. Y continuamos en Reporte Estelar estudiando todo lo que tiene que ver con la aplicación del nuevo sistema de subastas a través del DICOM. Vamos a ver qué consideran expertos en la materia, sobre todo economistas, en el estado Táchira. Vamos a contactarlo ya de inmediato. Gracias por el contacto. La sociedad venezolana continúa preocupada por el desmejoramiento de su calidad de vida en materia económica. El profesional en este campo, Aldo Contreras, informó que las políticas que continúa aplicando el gobierno nacional no son las más acertadas. Necesita entonces la unificación cambiaria y la liberación de una vez por todas del control de cambio, que eso es lo que va a permitir en realidad entonces la confianza en el país, en inversión extranjera, va a disminuir el riesgo país que tiene más alto, uno de los más altos en el mundo, lo tiene Venezuela en 2.121 puntos, es el último reporte del riesgo país, y eso hace que ninguna inversión quiera colocarse en Venezuela. Una vez levantado el control de cambio, una vez recuperada el riesgo país, muchísimos inversionistas transnacionales y empresas que apuestan por Venezuela y saben de la escasez tan abrumadora que hay en el país, van a querer colocar sus recursos. Parte de la ciudadanía piensa que la dolarización sería una solución a corto plazo, pero los economistas piensan lo contrario. La dolarización es una medida rápida. La dolarización, como es una medida rápida, ¿qué quiere decir eso? Es una medida que resolvería el problema en el corto plazo, pero nosotros no estamos de acuerdo con la dolarización porque esto automáticamente te elimina los bancos centrales de los países. El problema de la economía, de la hiperinflación en Venezuela, porque estamos en un ciclo hiperinflacionario, la canasta alimentaria familiar, que se ubica en 922.000 bolívares, reporta un crecimiento de la inflación superior al 600%, y esto en teoría económica ya se conoce como hiperinflación. Se resuelve controlando la liquidez monetaria, que en tan solo 6 meses ha crecido más de 252%, pasando desde 5 a 12 billones de bolívares en circulación, porque están circulando el cono monetario viejo y el cono monetario nuevo. Esto te acaba con la inflación, con políticas antiinflacionarias, con un Banco Central de Venezuela que en realidad tenga una autonomía. Este gobierno no va a tomar la medida de dolarizar, pero un gobierno nuevo tiene que, en política macroeconómica y en política monetaria, tomar las medidas necesarias para recuperar el valor del salario, porque en Venezuela absolutamente todo está dolarizado, menos el salario de los venezolanos. 40.638 bolívares hacen al tipo de cambio paralelo entre 10 y 12 dólares, y a la tasa CIMADI no te alcanzan más de 30 dólares, ¿ok? Entonces es el salario más bajo del continente, es el salario más bajo del mundo, y eso es lo que precisamente tiene que buscar el Banco Central: recuperar el salario y controlar la inflación, que es una de sus funciones. Este es el aporte que desde el Táchira hacemos, y con esto retornamos a Caracas. Muchísimas gracias, Rafael Urdaneta. Y desde el estado Táchira nos trasladamos al centro del país, al centro occidente, específicamente a Carabobo. Allí nuestro compañero Daniel Morillo también nos trae un reporte. Daniel. Mira, el sistema cambiario en realidad que ya no es tan cambiario, porque no se cuenta con las divisas para efectuar los cambios. Esa es la realidad.
O sea, el déficit que tenemos en materia de divisas es tan grande que la capacidad de ofertar por parte del gobierno es cada día es menor, al punto que llegamos a ofertar 2.1 millones de divisas por día en estos meses recientes, lo cual proyecta un monto de importaciones por el orden de a lo mejor 1.000 millones de dólares, mucho menos de lo que importó el sector privado el año pasado. Para poder honrar estos compromisos, seguramente el gobierno ha tenido que erogar menos recursos para las importaciones vía DICOM, vía DIPRO, y esto hace que se tengan que desplazar los privados al paralelo, ocasionando lo que hemos visto, la devaluación de nuestra moneda en el paralelo, porque no tienen alternativas. Probablemente el gobierno tendrá que apelar entonces a sus reservas en oro, a lo poco que ha ahorrado por el repunte de los precios petroleros, lo que disponga en caja, las colocaciones que pueda tener en el Fondo Monetario Internacional y otros organismos, de forma tal de no caer en una situación de default en el corto plazo. Bueno, era parte de lo que se conocía desde el Estado Carabobo en un trabajo que nos realizó nuestro compañero Daniel Morillo, economistas. En esta oportunidad vamos a establecer nuevamente contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él nos trae otro reporte. Antes aprovechamos para recordar la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral reporte medidas. Tiene que ver con la nueva subasta del DICOM que se establecerá a partir de Semana Santa. Serán 2 subastas semanales. Veamos. El economista Carlos Hermoso aclaró que pese a los anuncios en torno a la sustitución de importaciones, ninguna de las medidas se enfoca en la concreción de este proceso. El gobierno está tomando un principio que supone un cambio en la política económica y no ha hecho nada en el cambio de la política económica. O sea que es un saludo, hasta ahora es un saludo a la bandera, porque para tú sustituir importaciones tienes que cambiar la política fiscal y monetaria, tienes que cambiar, sobre todo tienes que establecer nuevas relaciones con el sector externo de la economía. O sea, Trump inicia pues una política que va a significar precisamente sustitución de importaciones y de una comienza estableciendo un conjunto de barreras arancelarias y no arancelarias para la protección del aparato productivo. En el marco de estos anuncios, Hermoso descartó una unificación cambiaria a través de este mecanismo de subastas, considerando que previo a ello son necesarios incentivos a la producción. Para que haya unificación cambiaria tiene que haber una sustitución de lo que está contenido en la bolsa CLAP. Y para que eso sea así, para que haya esa sustitución de ese producto importado, necesariamente tiene que haber un incremento de la producción interna. Ese incremento de la producción interna, ¿qué significa? Significa protección, significa canalización del ahorro, significa que la tasa de interés bancaria, la tasa activa, tiene que reducirse significativamente, que haya poco riesgo para la inversión productiva, o sea, una nueva política económica, y el gobierno no anuncia una nueva política económica. Sobre el plan de recuperación económica, Carlos Hermoso no descartó un ligero crecimiento del Producto Interno Bruto tras registrar cifras negativas cercanas a los 12 puntos. Bueno, este era el reportaje que nos traía nuestro compañero Carlos Peñalosa. Vamos a revisar ahora, antes de irnos a la pausa, sus comentarios a través de la etiqueta numeral reporte medidas que estamos utilizando la noche de hoy. Nos dice jubilada, que es A. Mayori. Ella asegura que 22 meses sin acceso a la liquidación de divisas y por supuesto tiene que ver con los pensionados residentes en el exterior. Otro comentario nos lo regala esta noche Juan Andrade y coloca, y siguen robando a país, por Dios, ¿quiénes son las empresas que acceden a eso? Solamente ellos y ahora más con esa medida. Por su parte, José Galué opina que las medidas tomadas por Nicolás no resuelven nada, empeoran la situación y liquidez del venezolano. Bueno, tan solo algunos comentarios, nos vamos a la pausa, al regreso a la parte final del programa por la noche de hoy. Continuamos en Reporte Estelar y vamos a establecer contacto a esta hora con Carlos Peñalosa. Él entrevistó a otro grupo de empresarios para conocer su opinión en relación con el nuevo sistema de divisas que se implementará a partir de la Semana Mayor o luego de la Semana Mayor.
El primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, hizo referencia a los anuncios en torno a la seguridad jurídica para la inversión en Venezuela, recordando que la Constitución garantiza los derechos referentes a este punto. Las leyes te garantizan que cualquier venezolano se puede dedicar a la actividad económica de su preferencia. Ahora, ¿qué credibilidad puede tener ese mensaje si paralelamente cuando se anuncia se están expropiando panaderías porque no tienen pan por falta de materia prima? Sin ser eso responsabilidad del panadero, si es una responsabilidad estrictamente del Estado, que es el que monopoliza el suministro de divisas y es el que monopoliza la entrega de materias primas. Larrazábal puntualizó la transparencia como una de las carencias que hoy impiden que se desarrolle en el país una inversión regular desde el extranjero. El gobierno y el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística siguen sin publicar cifras de inflación, de Producto Interno Bruto, las encuestas de hogares, las cifras básicas para que un país se planifique. Pasó el periodo de declaración de impuestos, 31 de marzo, y no se publicó la inflación. Eso crea graves distorsiones en el pago de los impuestos. Un país no crea confianza. Ninguna inversión, si el mismo presidente dice que venga la inversión internacional, ¿cómo un inversionista va a venir para acá si no tenemos ni siquiera cifras oficiales? Eso sería el llamado, pero ese llamado hay que acompañarlo con hechos, hay que acompañarlo con realidades, hay que acompañarlo con decisiones firmes en materia económica. Entre tanto, el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano ha mostrado su respaldo al conjunto de medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, al tiempo que recordaron la propuesta hecha para agilizar el acceso a la materia prima. Era crear ese centro de materias primas que tuviese carácter nacional, por llamarlo de alguna forma. O sea, que sea el Estado quien negocie nuestras materias primas con otros países, ¿verdad? Nosotros pudiéramos fácilmente dar nuestra data, ¿verdad?, de los proveedores que tenemos y que a través de los gobiernos, en acuerdo de gobierno a gobierno, es una transacción más transparente, más sana, y esa materia prima pueda venir a Venezuela y nosotros aquí perfectamente comercializarla o adquirirla con moneda nacional. Sobre el sistema cambiario, Gerson Hernández aclaró que pese a ser un asunto de Estado, la fijación del valor de la divisa, es necesaria una relación competitiva para disminuir las distorsiones. Tener esa competencia, por llamarlo de alguna forma, con esa realidad virtual, porque existe y es donde se maneja y es donde la gente la ha tomado como esa referencia, nosotros deberíamos, incluso del sector empresarial, emitir un concepto sobre lo que tiene que ver un ancho de banda permisible que, con responsabilidad lo voy a decir ahorita, nosotros deberíamos estar en el orden de los 900 y los 1.500 líderes por dólar, ¿verdad?, con la capacidad que tenga el Estado de poder realmente apalancar las operaciones y tenga las divisas suficientes para nosotros poder avanzar en esa materia. No obstante, el CIEP consideró necesario mantener un valor protegido para la importación de medicamentos, alimentos y productos de higiene personal. Gerson Hernández reiteró la necesidad de eliminar el modelo económico a través del cual resulta más rentable importar bienes terminados que producir en Venezuela. Es la información que por ahora podemos aportar para este tema del Valle. Con esto retornamos el contacto contigo en el estudio de Reporte Estelar, no sin antes invitar a la audiencia a seguir participando activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Bueno, muchísimas gracias a Carlos. Esperemos nosotros que la aplicación de este nuevo sistema de subastas venga de verdad y de una vez por todas a poner solución al tema de las divisas, sobre todo que luego que se hagan las subastas, estas sean liquidadas efectivamente, porque entre las subastas y que son liquidadas pasa muchísimo tiempo. Pasen ustedes buenas noches, muchísimas gracias como siempre por su sintonía y nos encontramos el próximo lunes.